Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana del miércoles 31 de julio. Terminamos un mes con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días contigo y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Indudablemente las miradas están dirigidas en el mundo político a la presentación oficial y escrita que haga el presidente de la República y el gobierno de su proyecto de reforma constitucional para recortar los mandatos tanto de los congresistas como del Poder Ejecutivo y que tengamos autoridades nuevas. Esa es la voluntad del presidente desde el 28 de julio del próximo año. Así es, creo que el Congreso está a la expectativa de la presentación de este documento para evaluarlo y ver qué medidas van a tomar. Hemos escuchado distintas voces y hay una entrevista a la vicepresidenta y también congresista Mercedes Arauz el día de hoy en el Diario El Comercio, en el que deja bien claro que ella no va por este adelanto de elecciones, que no le parece una buena idea, que han sido elegidos hasta el 2021 y que va a tratar de convencer al presidente de que esa sea, por ese camino vaya el gobierno, ¿no? Y no se ha privado de hacer unas críticas nada menos que sobre frivolidad a propósito del uso de algunos recursos constitucionales como la vacancia y la cuestión de confianza. Así es, callada no se quedó esta vez, Mechera. Verdaderamente callada no es lo que se puede decir. Vamos a ver qué nos comentan sobre eso y sobre el contexto general y la evolución de nuestras instituciones. Dos congresistas que hemos invitado, por una parte Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y Clemente Flores, que es el vocero de la bancada no oficialista de Peruanos por el Cambio. Buenos días, señores congresistas. Muy buenos días, señores. Buenos días, Fernando. Buenos días, Fernando. Víctor Andrés García Belaúnde, se dice que usted fue el que inspiró una moción presentada por Acción Popular un mes después de la llegada de Vizcarra al poder, precisamente para que se recorten los mandatos en la fecha en la que ahora ha sido propuesta por el propio señor Vizcarra. Bueno, no sabemos la propuesta del señor Vizcarra cómo es, por lo menos hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy no ha llegado, por lo tanto no la conozco, pero por lo que ha anunciado el presidente, evidentemente sería casi una copia fiel del proyecto que Acción Popular, la bancada de Acción Popular presentó el 23 de abril del año 18, a un mes exactamente de haber asumido el poder Vizcarra, y lo hicimos porque pensamos que era difícil el entendimiento y el diálogo entre el Congreso y el gobierno, que había poca voluntad para hacerlo, que además históricamente en el Perú los vicepresidentes han gobernado cuando han reemplazado al presidente por muy poco tiempo, no por casi un periodo presidencial que son 3 años y medio, casi 4, cuando los 4 años eran los periodos presidenciales en el Perú siempre hasta la época de Leguía, y entonces consideramos que era mucho tiempo para que una persona no elegida directamente por el pueblo, elegida más bien por el presidente saliente, pudiese gobernar y lo hiciese bien además, sin tener en este caso partido, organización, equipo, respaldo, etcétera. Por todas esas consideraciones pensamos que era mejor un adelanto de elecciones al 2020. Al 2020 así lo planteamos y presentamos el proyecto que se expuso, yo expuse los motivos en la Comisión de Constitución, pero la Comisión ahí lo dejó, no avanzó más en el debate y ahí quedó, ¿no? Y ahora vemos que el presidente, de alguna manera, sin citarlo, lo ha rescatado, ¿no? Pero significa que ustedes creen, uno, que es constitucionalmente viable y que desde el punto de vista de los plazos también es viable y que desde el punto de vista de las consecuencias para la economía del Perú resulta, pese a todo, razonable. A ver, son muchas preguntas en una sola. Son los 3 argumentos contra que han dado. En primer lugar, constitucional, evidentemente la Constitución no prevé esto, pero la Constitución sí prevé cómo cambiarla, por lo tanto podemos cambiar la Constitución. En segundo lugar, por crisis, hay una crisis, es evidente, no es muy grave, no es tan grave como puede haber sido la crisis del año 48 o 62, 63, pero evidentemente hay una crisis. En tercer lugar, que hay antecedentes de esto, claro que los hay, en muchas partes del mundo, y antecedentes que en iguales circunstancias y que inclusive no estaban previstos en sus propias constituciones de origen. Por ejemplo, los 3 antecedentes de América Latina que son importantes son el caso de Balaguer, que se adelantaron las elecciones y que salvó de una crisis a ese país, República Dominicana, y en el caso de Argentina, clarísimo, el caso de Alfonsín y el caso de Fernando de la Rúa. En ambos casos se adelantaron las elecciones, inclusive cuando Paniagua fue presidente transitorio el año 2000, se le
Toledo, candidato, sugirió a Paniagua que adelante las elecciones adelantar las elecciones y adelantar la transferencia de mando del gobierno transitorio. Y por supuesto Paniagua no aceptó en su momento. Entonces ya hay algunos antecedentes en América Latina de adelanto de elecciones. Y en Europa sucede siempre, además, porque son regímenes diferentes parlamentarios, pero sucede siempre y siempre se suceden para salir de crisis. Ergo, ¿por qué no emplear lo mismo en el Perú? ¿Quiénes se oponen y por qué se oponen? Bueno. ¿Pero qué ha escuchado usted esos últimos días? Bueno, yo creo que se oponen algunos porque creen que no es constitucional, porque creen que no es conveniente, porque creen que es romper las reglas de juego de la democracia, otros porque quieren quedarse un año más en el Congreso, supongo yo. También habrá algunos que piensan en la quincena más que en la Constitución o en salir de la crisis. En fin, yo creo que hay de todo un poco, pero finalmente en el debate conoceremos exactamente cuál es la posición de cada una de las bancadas. Señor Flores, su partido me imagino que respaldará plenamente lo que el presidente proponga. Sí, nosotros desde la bancada hemos ya mencionado, vamos a apoyarlo. No nos hemos juntado en todos los congresistas porque están de viaje, esperamos que está llegando ahora en el transcurso del mediodía. Vamos a reunirnos, pero en su mayoría de lo que hemos hablado respaldan la decisión del presidente. Creemos que tiene que darse este cambio porque no se ha podido superar después de la caída del presidente Kuczynski. Generó una situación difícil dentro del Congreso y eso está a la vista. Hay un rompimiento de las bancadas, se han generado otras bancadas más, todo un reacomodo de cosas dentro del Congreso y que ha continuado ese enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. Y en esa línea no se puede trabajar. Imagínate. Eso lo dice usted como vocero de PPK. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay un miembro de su bancada que ha dado una nota disonante, Mercedes Arauz. Cada congresista tiene una posición distinta, ¿no? y respetable, por supuesto, y tiene diferentes puntos de mirar las cosas, que a la vez también es enriquecedor, porque si miramos todos en la misma línea podemos estar equivocados. Si escuchamos a todos, creo que es parte de eso de la discusión, y para eso está el Congreso, y eso es nuestra razón de ser, discutir, debatir los temas dentro del Parlamento, ¿no? Yo creo que esta propuesta que ha hecho el presidente, como lo ha detallado muy claro acá congresista Belaunde, no es algo nuevo. Y hay propuestas que se presentaron en el Congreso, lamentablemente no se ha debatido en su momento. Después hay otra propuesta también de otra bancada que se ha presentado. Amplio, sí. Entonces tenemos ahora con el Ejecutivo que va a presentar otra, tendríamos 3 propuestas. Es cuestión de revisar, discutirlo y darle una salida democrática. Eso sí creo que ni cerrada de Congreso, ni vacancia el presidente, creo que le hace bien al país. Tenemos que ser maduros, responsables y darle una salida democrática pensando, de hecho, por supuesto, en los 30 millones de peruanos. Para la vacancia parece no haber argumentación, se incurriría probablemente en una exageración, en una quiebre del régimen democrático. Hasta ahora ya la cuestión de confianza parece demasiado trajinada, ¿no? Si la primera que nos hizo muchísimo daño con la salida del presidente Kuczynski, 2, ¿cuál sería el mensaje hacia el exterior, a la inversión privada? Se vería realmente una política inmadura en el país. A mí me gustaría que en la discusión, más que la inversión extranjera, la inversión privada, el exterior, estuviera el ciudadano. Parece que a nadie pareciera importarle qué cosa opina el peruano, ¿no? Y ya la verdad que la inversión extranjera, bienvenida, pero nos ha traído más dolores de cabeza últimamente que la gente en la calle escucha, hay que cuidar la inversión extranjera y piensa en Odebrecht. Tenemos una inversión ahorita en marcha, más de $3,000 millones en un puerto en Chancay, que va a ser el mejor aeropuerto de Latinoamérica, y creo que no digo que no sea una razón. Congreso Ejecutivo en generar las condiciones, porque eso es lo que genera trabajo en el país. Sí, no digo que no sea una razón importante, pero hemos llegado hasta acá porque nadie piensa en el ciudadano. Y ya es hora de que se piense en el ciudadano. Pensando en ellos para generarle puestos de empleo, esa es la razón. Recordemos que la gente ahorita tiene urticaria con la inversión extranjera y con justa razón. Algunas, yo creo que creo que hay que separar la paja Flores, del trigo, ¿no? Sí, claro, la paja de extranjera está casi toda viene del mismo origen, pero en fin, no voy a satanizar la inversión, me parece importante. Lo que pasa es que hay que poner al ciudadano en el centro de la discusión, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo, Patricia, totalmente de acuerdo. La inversión es muy buena, por supuesto, pero la inversión extranjera, pero también hay que pensar en la inversión pública
que no está funcionando mucho y la privada tampoco se está alentando mucho. Pero además la inversión extranjera hay que apoyarla, por supuesto que sí, pero hay que poner una regla de juego mejores de las que actualmente existen. Un poco de orden, porque vamos a pasar otra vez por lo mismo. Exactamente, ¿no? porque estamos pasando lo mismo y estamos viendo cómo algunas inversiones extranjeras han sido tóxicas. Uh-huh. Pero además hay que recordar que la inversión extranjera no siempre es inversión. O sea, muchas veces, insisto, es muy buena, pero hay que corregirla y hay que ponerle parámetros. Muchas veces llega al Perú y la inversión extranjera es una inversión peruana, porque son empresas extranjeras que vienen con un cliché, con una etiqueta, logran un contrato y levantan dinero del Perú, no lo traen de fuera. Es decir, piden préstamos, y eso lo hemos visto en el caso de Chaggia con Odebrecht, que casi todos los préstamos son peruanos, ellos no han traído plata de fuera, Odebrecht. Es decir, utilizaba una licencia o una concesión o un concurso ganado para levantar plata dentro del Perú. No traían plata de fuera necesariamente. Y además, la inversión extranjera, de peruana en extranjera, es mucho mayor, porque el 50% casi, o un poco menos, de las AFPs tienen el dinero de los peruanos fuera del Perú. O sea, estamos al revés, el mundo al revés. El dinero de los peruanos se va afuera y el dinero de los extranjeros se queda también afuera, porque recogen el dinero que hay en el Perú para poder hacer obras. O sea, inversión, sí, pero las reglas de juego hay que cambiarlas y mejorarlas. Tenemos que ir a una pausa, después de lo cual quisiera saber ¿qué escenario político electoral abre esto y cuán preparados están los partidos para competir y con qué reglas en las elecciones que serían en más breve plazo que lo que habíamos previsto hasta ahora? 8:16, pausa, regresamos.